Bueno, acá estamos. Primero voy a agradecer a mi amiga Audia Valdés, que hace estas camisas hermosas. Además de hacer una gran música, es una gran diseñadora de ropa. Y ya sé que parezco un poco Mirta Legrand, pero bueno, no quería dejar de comentarlo. El tema de hoy es el Dither, y que es un proceso que básicamente eh, sirve, aunque es menos conocido de lo que debería ser, para pasar una señal que está representada en un largo de palabra de 24 o 32 bits, por ejemplo, a una de 16 bits, por ejemplo. Es decir, cuando tenemos que reducir la resolución de nuestro sistema, porque el máster que vamos a entregar nos obliga a eso. O sea, típicamente, si nosotros hacemos un máster para CD o para vinilo o incluso para streaming, típicamente nos lo van a pedir en 16 bits. Entonces, como las mezclas suelen ser hechas y los masters también en 24 o 32, hacer esa bajada de resolución implica obviamente una pérdida. Lo que vamos a tratar con el proceso del dithering es que esa pérdida sea lo menos notoria posible. Entonces, ¿de qué manera trabaja el dithering? Bueno, hay que conocer un poquitito la aritmética binaria, que es básicamente, obviamente, unos y ceros. Si tomamos 24 bits en hilera para representar una palabra, lo que hacemos es, lo que vamos a tener que hacer es quedarnos con 16 de esos 24 bits, porque son los 16 que vamos a necesitar para nuestro máster final. Entonces, ¿con cuáles nos vamos a quedar? Bueno, primero es entender que hay bits de mayor peso y bits de menor peso. En cualquier sistema de representación, ya sea decimal, hexadecimal, binaria, los bits de menor peso van a ser los de la derecha, o sea, los menos relevantes. Tomemos el ejemplo del sistema decimal, donde tenemos el número 123 y decidimos modificar alguno de esos tres dígitos para que la diferencia sea lo menos notoria posible. Entonces vamos a cambiar el 3 por el 4. En vez de 123 pasamos a 124. Es una diferencia mínima porque estamos hablando de menos del 1% de variación. Ahora, si en vez de modificar el 1, en vez de modificar el 3, modificamos el 1, es decir, en vez de 123 pasamos a 223, definitivamente la diferencia va a ser muy grande. Entonces, ¿con cuál de esos dígitos vamos a trabajar para que sea lo menos representativa posible la diferencia? Obviamente con los de la derecha. Los de la derecha son entonces los de menor peso, los de la izquierda son los de mayor peso. En un sistema de representación binaria, sí, aplica la misma ley, es decir, que de los 24 bits, los 8 de la derecha van a ser los de menor peso y son los que vamos a reducir o eliminar para quedarnos con los 16 de la izquierda, que son los de mayor peso y los más relevantes. Pero la información que tenemos, es decir, el material musical, el programa musical que tenemos, va a estar contenido en toda esa palabra de bits, porque la señal es aleatoria y la podemos representar en cualquier punto. Lo que vamos a tratar es de reducirla, llevarla de una manera artificial hacia los bits de mayor peso, hacia los 16 bits que más importan, porque son los que después nos van a quedar en nuestro máster, de manera, como decía, artificial pero controlada. Es decir, le vamos a agregar ruido. Ese ruido se va a montar, como es un ruido de amplio espectro, igual para toda la banda de frecuencias, se va a montar por debajo de la señal y la señal va a subir de nivel. Al subir de nivel se va a ir corriendo hacia la izquierda, es decir, va a pasar de los bits menos representativos a los bits más representativos. Eso entonces nos va a servir para que efectivamente esa señal ya montada por encima del ruido nos quede contenida dentro de los 16 bits que después van a servir como máster. Y si el dither está bien aplicado, esos 8 bits van a contener básicamente ruido. Entonces, al hacer esa reducción, no vamos a estar simplemente truncando 8 bits con información valiosa, sino que básicamente vamos a estar eliminando ruido. Es un ruido que se agrega, entonces, para que la información suba de volumen, digamos, de una manera pareja, en todo el espectro de frecuencia. Ese ruido se va a mantener constante también en el tiempo, de manera que la señal suba exactamente igual de volumen en todo el espectro y a partir de ahí quede contenida en los 16 bits más relevantes. Para eso hay que terminar de entender que la forma en la que la aritmética binaria funciona es
que en el 0000, o sea, el valor mínimo que podemos representar, obviamente están todos los bits en 0 y los bits en 1 van entrando desde la derecha, es decir, llenando el volumen, llenando el contenido de nuestra palabra desde el 0 hacia arriba, en la medida que el volumen va creciendo, entrando, decía, desde la derecha y acomodándose hacia la izquierda, porque de esa forma van completando nuestro sistema de representación hasta que finalmente tenemos todos los bits en 1, que es el máximo que puede representar nuestro sistema. Si entendemos eso, entendemos entonces que de la misma forma que se representa en forma binaria bits que van entrando en 1 desde la derecha, la señal va subiendo de volumen desde el 0 hacia arriba y en algún momento queda contenida completamente en los 16 bits de mayor peso. Entonces, para redondear, cuando vamos a perder resolución en nuestro sistema, utilizamos un proceso de dithering que puede ser ponderado o no ponderado, es decir, básicamente puede contener algún tipo de como se le llama, ponderación a un incremento en determinado rango de frecuencias, típicamente en las frecuencias altas, o si no, sin ponderación, que se mantiene igual para todo el espectro de frecuencia, porque lo que hacemos con ese proceso es potenciar a la señal para llevarla a los 16 bits de mayor peso. De esa forma logramos que el resultado final del pasaje de 32 o 24 bits a 16 sea lo menos notorio posible. Una explicación relativamente compleja, pero esperemos que les haya servido y nos vemos en la próxima.